Queridos hermanos, hermanas, querida familia, el Señor sigue insistiéndonos en este capítulo 18 de Mateo, nos sigue mostrando como el camino de la comunidad, actitudes muy propias que se tienen que vivir en nuestras comunidades, en la familia, en la sociedad. Pero permítanme comenzar desde otro lugar hoy la reflexión a la que nos invita el Evangelio. Y decir también entre paréntesis, ¿no? Si nos dejáramos realmente estar atentos, si nos dejáramos enseñar por la liturgia, por nuestro culto cristiano, ¿no? ¿Cuántas cosas aprenderíamos a madurar nuestra fe? ¿Cómo nos ayudaría a madurar nuestra fe? Fíjense, la oración inicial hoy de la misa, la que acabamos de celebrar, lo que le hemos pedido juntos al Señor, le dice: concédenos, Señor, servirte de corazón, de todo corazón, para experimentar los efectos de tu amor. ¿No? Todos vieron, lo decimos, lo proclamamos, lo anunciamos, es como el anuncio más claro, anunciamos el amor de Dios y sabemos que esta predicación del amor de Dios es el contenido de toda la obra de Jesús. Y este amor de Dios es el que queremos gustar todos, ¿no? Todos queremos gustar el amor de Dios, gustar y sentir ese amor en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué significa, en el fondo qué significa gustar el amor de Dios? Es gustar el gozo de ser, el gozo de ser, el gozo de existir, es decir, qué bueno que existo. Cuando uno siente desde adentro, ¿vieron?, el amor profundo, siente que su vida vale, que su vida tiene sentido, ¿no? Que su vida tiene verdad, que su vida tiene un piso donde apoyarse y un mañana también hacia dónde caminar. El amor me hace gustar todo esto desde adentro, ¿no? Cuando dice, si el amor humano nos hace sentir eso, ¿no?, ¿cuánto más tenemos que decirlo si uno llega a gustar el amor de Dios, ese amor infinito? Pero también, fíjense cómo continúa, ¿no?, esta expresión de la oración. Dice, ¿qué pasa cuando yo no siento el efecto? ¿No? Cuando yo no siento el efecto del amor de Dios en mi vida. Eso que muchas veces nos pasa, ustedes y yo a veces sentimos como en el corazón, este rechazo, ¿no? Como o esa situación, vieron, de dentro del corazón que nos deja como en la disyuntiva. ¿Será verdad todo esto? No me sentiré rechazado muchas veces. O muchas veces también sentimos como la culpa, ¿no? A veces sentimos la culpa de nuestras faltas y entonces, ¿será que no siento el amor porque soy un pecador? ¿O será que no siento el amor porque siento que me abandonó? Entonces hay como una especie como de rechazo, de resentimiento, de rencor, hasta frente a Dios por no gustar ese amor, ¿no? Y muchas veces también uno se pregunta y se cuestiona la fe. ¿Será verdad todo esto? ¿Será verdad todo esto? Y eso, cuando no sentimos el amor de Dios, vienen todas estas cosas y muchas cosas más adentro del corazón. Pero voy de vuelta a la oración. Fíjense lo que dice la oración. Concédenos, Señor, servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Les pregunto y me preguntaba, cuando yo no siento el amor de Dios, ¿me hago yo esta pregunta? Como diciendo, ¿será que yo no siento el amor de Dios porque yo no lo sirvo a Dios de todo corazón? ¿Porque yo no me doy todo entero a Dios? ¿Porque doy solamente una parte? ¿Será por eso que no lo termino de gustar a Dios? ¿Será porque no le abro totalmente en confianza toda mi vida? Le doy una partecita nomás, algunos momentitos de nuestra vida. No le pongo todo el corazón a Dios, y porque no le pongo todo el corazón, tampoco siento y experimento, ¿no?, este amor de Dios. Esto que decimos, que estoy reflexionando, ¿vieron?, nos pasa en la vida, porque la experiencia de la vida también es así, ¿no? Cuando en la vida nosotros no damos todo, tampoco experimentamos todo, ¿no? Cuando decimos los encuentros en nuestra vida, ¿vieron?, cuando estamos con un encuentro con alguien y uno tiene la cabeza dividida o estamos divididos adentro del corazón
y estoy acá y no estoy acá, y este momento no lo gusto plenamente. Cuando nuestros vínculos íntimos, hasta en una relación íntima, profunda, ¿vieron? Si no me doy del todo, no gusto el todo, no gusto la plenitud de ese momento y del amor. Y la entrega del amor nos pasa igual, en la amistad, en la familia, en el matrimonio, en la pareja. Cuando no doy todo, no gusto todo, ¿no? Siempre nos quedamos a media. ¿Será por eso que hay tanta insatisfacción hoy en las familias, en el hogar, en las relaciones, en los vínculos, las amistades, ¿no? Que tenemos que estar andando buscando siempre como completar como el vacío que tenemos dentro? Uno podría decir la totalidad es lo que hoy carecemos, esta totalidad de vida, ¿vieron? Estar todo y darnos todo, y darnos todo. Pero junto a esto, fíjense, pongamos el momento nuestro de la liturgia, de la comunión. En cada comunión Jesús se da todo, su cuerpo y su sangre, todo entero ahí. Ahora la pregunta que nos queda, ¿no? Es, ¿yo me abro todo a ese Jesús que viene a mí todo en la Eucaristía? Fíjense la oración final de hoy, después de la comunión. Dice, lo recibido nos impregne para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Si el sacramento que llega a mí me toca todo y yo le abro todo, mi vida se transforma también de un modo total, de un modo total. No es un impulso humano, no reacciono por un impulso humano. Y ahí permítanme entonces tomar esta segunda reflexión a la luz de este marco grande, vieron que sostiene también esta palabra de hoy. Entrar en el Evangelio de hoy tan lindo, ¿no? A este Pedro que hace una pregunta matemática, Jesús le contesta con una respuesta matemática. 7 veces, no, 70 veces 7. Habla también de esa totalidad, ¿no? Jesús le está diciendo siempre, siempre hay que perdonar. Y nos pone esta parábola que es muy linda como para desgranarla, pero se las dejo a ustedes para que la sigan trabajando. Pero rescatemos lo que está detrás, ¿no? Este perdonar de todo corazón, de todo corazón. Acá habla también de totalidad Jesús en el Evangelio, ¿no? Por eso, ¿cómo vivir hoy esta totalidad? ¿Cómo vivir en como tantos otros, y como decimos, como decía un autor antiguo, los evangelios molestos? Estos son evangelios molestos, son evangelios difíciles, ¿no? Porque miren, solo hablar del perdón, solo tener que empezar a hablar del perdón, ya nos hace ruido, como decimos hoy. Ya no es tan sencillo, no es tan fácil hablar del perdón. ¿Y por qué? Y porque en el contexto en el que estamos, cuesta hablar del perdón. Porque hay situaciones dolorosas, muchas y muy profundas. Porque hay situaciones dolorosas que son inhumanas, inhumanas. Son situaciones que son vejatorias de nuestra propia dignidad. Cosas que son inconcebibles. Entonces pensar hablar del perdón es inconcebible. Es como, ¿no les suena a ustedes como decir algo ridículo? Como cuántas veces nos ha pasado. No me hables del perdón en estos momentos. Y es cierto que el perdón tiene su tiempo, y lo digo de entrada. Decir esto que vamos a ir compartiendo no quita no comprender el proceso del perdón, que pasa por el enojo, por la aceptación de muchas situaciones. Pero la propuesta es, ante todo esto, ¿vieron? El Señor nos pone esta palabra hoy del perdón, del perdón. Por eso que es un tema delicado, ¿no? Hasta que uno puede decir, hasta hablar de esto, quizás puede ser que alguno se pueda sentir herido desde adentro, pero siéntanlo como la propuesta del amor del Señor, ¿no? Y digo esto porque hablar de perdón no significa negar lo que he vivido, lo que he sufrido, lo que he padecido. Hablar del perdón no significa olvidar. Hablar del perdón no significa que yo no tenga enojos adentro mío, o siento una cólera o una ira adentro. Esas son emociones internas. El perdón va por otro lado, ¿no? Porque es difícil cuando tengo una herida y estoy marcado, que no sienta como este rechazo,
¿no? que me provoca la herida, ¿no? Y entonces, o dejar, como también diríamos así, no solamente que no podemos negarlo, olvidar, sino tampoco perdonar no significa dejar de hacer justicia. No, tenemos que hacer la justicia correspondiente, ¿no? No se contradice. Pero, vieron, el Evangelio nos propone como que también revisemos esto. A veces lo contrario al perdón puede ser, a veces la indiferencia, pero queda como el resentimiento adentro. Pero lo contrario a este perdón siempre es la venganza, ¿no? Que brota del odio. En el Antiguo Testamento, la venganza era parte de la ley sagrada. ¿Eh? Ojo por ojo y diente por diente. Era una ley, la famosa ley del talión, que era una manera de controlar, pero detrás estaba como esta venganza. Era una ley sagrada, ¿no? Y ante esa ley sagrada, perdonar era algo humillante, ¿no? Sin embargo, cabe la pregunta acá, Jesús vivía en ese contexto. Jesús estaba inserto en esa realidad. Él sabía de todo esto. Pero frente a esa realidad de la venganza como ley, Él propone otra ley. Propone la ley del perdón. La ley del perdón. La ley de la fraternidad, ¿no? Qué difícil, ¿no?, comprender a veces esta palabra o esta propuesta del Señor, ¿no? Pero ¿por qué propone esto? Diríamos así, vamos por parte, ¿no? ¿Vieron? Propone esta ley nueva del perdón y del amor extremo, porque pone en la parábola nos lo muestra, ¿no? Cómo es imposible llegar a esta actitud del perdón si no hay una línea vertical hacia Dios, ¿no? Si no tengo conciencia de dónde vengo, quién soy, de mi propia fragilidad y de la infinita deuda que tengo frente a Dios, ¿no? Y no solamente la deuda, sino la deuda del amor, ¿no? Si no tengo esa dimensión más profunda, si solo soy yo el centro, es muy difícil llegar a ese perdón. Y no solamente eso, sino no solamente una relación del Dios que me ama, sino lo que hizo por mí. Es comprender el misterio de la cruz, es darnos cuenta la iniquidad que tiene el pecado, que tiene el mal en el corazón del hombre, que tuvo que Jesús padecer en esa cruz para poder curarnos, para poder saldar la deuda, que la deuda está saldada, pero por el sufrimiento de este hombre inocente por todos nosotros, el mismo Hijo de Dios. ¿Cómo comprender esto? Hay que pedir la gracia del Espíritu para que me ayude a comprender el misterio de la cruz. Porque si no entiendo ahí, me quedo en la línea horizontal, ¿vieron? Me quedo en mi mundo. Y quedándonos en nuestro mundo, entra la ley de la selva, ¿vieron? Empieza la venganza, empieza el odio, empieza el rencor, el resentimiento, que es lo que nos mueve tantísimas veces, ¿no? Por eso que es muy difícil en estas relaciones horizontales llegar a esta altura del perdón. Es muy difícil cuando estamos en ese nivel, ¿no?, salir, porque quedo encerrado en mí mismo. Y entonces quedo encerrado en mi dolor, en mi humillación. Hasta uno se anima a decir, hasta en la propia destrucción que he sentido por lo que he recibido como ofensa en mi vida, como herida, ¿no? Entonces se hace casi difícil, casi imposible decir perdonar, y perdonar de corazón. Pero recojamos esto y hagámonos esta pregunta. ¿Por qué Jesús nos invitó al perdón sabiendo todo esto? Porque sabía que el único camino de revertir toda la angustia, todo el dolor, toda la incapacidad, toda la oscuridad y la tenebrosidad que nos provoca a nosotros el no perdonar, todo eso que se engendra en el corazón cuando uno se queda atrapado en esta venganza, en este odio, en este resentimiento, eso nos termina destruyendo a cada uno de nosotros, más que a los otros. Porque de esa manera no me permito yo empezar una vida nueva, ¿no? Y ahí está el secreto. El secreto del perdón es para hacernos bien a nosotros mismos, en primer lugar, y de ahí reconstruir las otras relaciones. Por eso que una sociedad que no apunta a la reconciliación se empieza a destruir porque no tiene camino de futuro. No tiene camino de futuro. Y nosotros tampoco, si no perdonamos
de corazón, aunque nos lleve tiempo llegar, pero la meta tiene que ser el perdón. Y para eso necesito la gracia de Dios. Solo no puedo. Pero si soy cristiano y creo en este Jesús, y entonces, como decíamos al comenzar, el Señor me pide experimentar el gozo de su amor, ¿cómo lo voy a experimentar si yo, ¿vieron? No lo sirvo de todo corazón? Pero servirlo de todo corazón es ser yo también instrumento de reconciliación y de perdón, porque eso es lo que hizo Jesús. Su ministerio fue un ministerio de perdón, de perdón. Hay una frase de un político, filósofo, escritor antiguo, siglo XIX, Enrique Lacordaire, francés, pero en esta expresión, fíjense qué sabiduría, ¿no? ¿Querés sentirte bien, feliz un momento? Vengate. ¿Querés sentirte bien y feliz siempre? Perdona. Perdona. Jesús nos invita al perdón. Fue lo que mostró también en esa cruz y fue lo que mostró María al pie de la cruz junto a Jesús. Bueno, le pedimos al Señor, y los invito también, ustedes, me invito a mí, que nos animemos, personal y también como sociedad, a darnos el permiso de pensarnos una vida nueva. Pensarnos otra vez cómo vivir plenamente, en plenitud, en el gozo del amor de Dios. Que así sea.